Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Cogemos lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 14. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que vamos a hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el pantalón. Doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, que en este caso sería el delantero. Fijaros en el hilo del pantalón, que tenemos que hacerlo paralelo al orillo del tejido. Entonces con el metro vamos a medir para que la pieza quede recta, ¿vale? Una vez que le hemos sujeto ya en el tejido, vamos a recortarle alrededor, al filo del patrón. Es un patrón terminado. Vamos a continuar con la espalda y situamos el bajo justo a la misma altura del cuadro. Igual medimos el hilo para que quede paralelo al orillo del tejido. Cortamos el pantalón alrededor, lo que es la espalda del pantalón. Continuamos cortando lo que es la pieza del corte del bolsillo. En tejido doble la cortamos alrededor. Cortamos la pieza de remate de la abertura del bolsillo. Este es el remate de la cremallera, que lo cortaríamos en tejido sencillo. Y esta sería la cintura. Igual, en tejido sencillo la vamos a cortar. La pieza de patrón estaría entera, la cintura. Al ser de cuadros, la procuramos cortar justo a la altura del cuadro, para que no se vea torcido. Este es el bolsillo que lleva atrás en el pantalón, igual en tejido doble. Cortaríamos el bolsillo que lleva de adorno en la espalda. Esta es la pieza del fondo del bolsillo del delantero, entonces la vamos a cortar de forro. Doblamos el forro a la mitad y colocamos esta pieza de patrón encima y la recortamos al borde del patrón. Antes de quitar las piezas les damos los piquetes o aplomos. Vamos a cortar la entretela. Cortaremos primero la cinturilla. Y luego cortaríamos lo que es el remate de la abertura del pantalón, la del bolsillo. Igual de tela doble la vamos a cortar. Ahora vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es preparar la labor. Estas serían las piezas que tenemos. Planchamos la cintura, primero le pegamos la entretela, le doblamos el centímetro y a la mitad. Fijaros que también le he hecho unos ojales, como a unos 10 centímetros. Le he pegado las entretelas a los remates del pantalón, la he remallado. Eso también lo he remallado, lo que es el corte del bolsillo. Y he planchado el bolsillo de la espalda, el centímetro de costura le he planchado y luego la parte de arriba en los 2 centímetros donde está marcado el piquete. Son los fondos de bolsillo y esta la goma que le vamos a poner también a la cintura y una cremallera normal de pantalón.
Vamos a marcar la posición del bolsillo de la espalda. Cogemos el patrón. Donde están los circulitos, clavamos a la mitad del circulito la aguja, un alfiler, y con un bolígrafo marcamos la posición del bolsillo. Por un lado y por el otro lado, por los dos lados de la espalda los marcamos. También tenemos una pinza, entonces antes de colocar el bolsillo vamos a hacer la pinza. Hacemos coincidir los piquetes y cosemos desde los piquetes en disminución hasta la marca, que también tenéis que marcarla en el pantalón. Y luego, una vez que le hemos hecho la pinza, colocamos los bolsillos. En la otra espalda le colocamos igual que en esta. Una vez que tenemos los dos cosidos, ya encaramos los tiros de la espalda y cosemos el tiro. Vamos a empezar a hacer las pinzas de la espalda. Empezamos a coser por la parte de arriba de la cintura, haciendo coincidir los piquetes y cosemos en disminución. Vamos a coser la parte de arriba del bolsillo, lo que es el bajo, el dobladillo de la parte de arriba. Está marcado con unos piquetes de la altura que tiene que doblar. Y le vamos a colocar ahora en la espalda. Justo a la altura de las marcas, vamos cosiéndole a un pespunte al filo. Vamos girando la máquina y le vamos cosiendo alrededor. Plancharle, importante, primero con la plancha al centímetro. Vamos girando la máquina y le vamos cosiendo a la espalda. El otro le vamos a coser igual que este, la otra espalda del pantalón. Ahora ya encaramos y vamos a cerrar el tiro. Fijaros que he colocado como unos alfileres para que las rayas me coincidan del tiro. Entonces cosemos desde la parte de arriba hasta abajo sin llegar hasta el final. No terminamos de cerrar el tiro. Continuamos ahora con el delantero. Fijaros que hay que afinar uno de los lados de la cremallera, donde está marcado. Le cortamos y le vamos a colocar en el lado encima del pantalón. Y cortaríamos el trocito sobrante que lleva. En este caso afinamos el lado derecho del pantalón. Y le cortamos ese trocito para luego colocar la cremallera. Cogemos las piezas de remate, colocamos encima del forro, como veis, está la entretela pegada y remallado uno de los lados. Este sería el remate y este sería el corte, que le colocamos igual encima del fondo de bolsillo. Fijaros en la forma que tiene, que tiene que coincidir. Y vamos a coserlo alrededor. Luego encaramos con la boca de bolsillo, derecho con derecho, y coseríamos a 1 centímetro. Luego el forro le meteríamos hacia adentro. ¿Vale? Nos fijamos ahora en el piquete del otro lado y montaríamos el piquete del corte y luego el otro lado con el otro piquete del bolsillo. Y luego ya le cerraríamos por la parte de abajo. Y ya tendríamos el bolsillo hecho. El otro lo haríamos igual que este. Encaramos ahora los derechos del delantero y cerramos el trocito de tiro. Vamos a comenzar a hacer el bolsillo. Colocamos la pieza del remate encima del forro y la sujetamos alrededor. Fijaros que el lado que queda hacia el lado del forro tenéis que rematarle con un remallado, que quede ya rematada esta pieza. Cogemos ahora el corte, el otro lado del bolsillo, hacemos lo mismo, colocamos esta pieza encima y la cosemos alrededor. En esta hacemos lo mismo, un lado que queda hacia el interior hay que remallarle, hay que dejarle rematado. Colocamos encima esta pieza ahora del delantero y vamos a coser lo que es la boca del bolsillo. Con el derecho hacia adentro, cosemos en recto. Doblamos el bolsillo hacia el interior
y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla a lo que es a la boca del bolsillo. Con los dedos vamos sacando el borde y le vamos pasando un pespunte. Cerramos ahora lo que es el bolsillo por la parte de abajo del forro. Fijaros que os coincide la forma. Situamos ahora el bolsillo en el delantero, cerramos el costado. Y por la parte de arriba igual, le sujetamos a la cintura, lo que es el bolsillo. El otro lado del delantero haríamos lo mismo, el otro bolsillo del delantero se hace igual. Vamos a coser el tiro y planchamos primero lo de la cremallera. Fijaros que hemos planchado el centímetro y ahora cosemos el tiro. Cosemos sin llegar hasta el final y vamos a colocar la cremallera. Situamos la cremallera en la pieza del remate, justo al borde, y la vamos a sujetar ahí encima. Cogemos ahora el pantalón, le planchamos también con la plancha antes de colocar la cremallera. Situamos el borde del pantalón en el borde de la cremallera, que vamos a coserlo justo al filo. Este sería un lado y el otro lado hacemos lo mismo. El que monta también le vamos a planchar antes para que resulte más fácil el coserlo. Hacemos coincidir ahí justo encima del piquete y cosemos la cremallera al pantalón. Se cosería ahí al centímetro y luego ya le pasaríamos el pespunte de adorno por encima, levantando lo que es el remate. Coseríamos ahí el pespunte para no coserle con la patilla. Luego por último remataríamos ahí. Vamos a comenzar a colocarla a coserle a la máquina. Ponemos una patilla lateral y cosemos la cremallera al remate. La apoyamos justo en el borde y la cosemos en el remate de la cremallera. Cogemos ahora el delantero, situamos justo a la altura de los dientes, en el borde de los dientes de la cremallera, y cosemos con un pespunte al filo. Este es el lado que hemos afinado antes. Lo he enseñado y le hemos afinado y luego le hemos doblado el centímetro. Cogemos ahora el otro lado, cerramos la cremallera y cosemos lo que es la cremallera al borde también de la pieza, lo que hemos doblado hacia el interior. Justo donde nos coincide vamos a sujetar la cremallera. Se cosería al borde de la pieza que monta. Levantamos la pestaña, o sea lo que es el remate, y le vamos a pasar el punto de adorno. Como unos 3 centímetros en paralelo, vamos cosiendo, aplastamos con la mano para que no haga bolsa. Y luego antes de llegar hasta el final empezamos a girar la máquina. Despacito la vamos girando para hacerle la forma redondita de la parte de abajo. Vamos levantando telas y vamos haciendo la forma que lleva. El remate no tenéis que coserlo, tenéis que levantarlo, ¿vale? Que no lo pilléis. Es importante que no... Ahora ya le doblamos la parte de abajo y ahora ya es cuando le sujetamos. Ahí un poquito le rematamos con unas puntadas y ya en este caso tenemos que coser lo que es el remate para que quede cerrada la cremallera en la parte de abajo. Vamos a cerrar ahora el pantalón, hacemos coincidir los derechos y vamos a empezar a cerrarle por el costado. Hacemos coincidir el cuadro. Cerramos la entrepierna también. Esta sería la otra entrepierna, que hacemos lo mismo. Cerramos también haciendo coincidir el cuadro. Y por último cerramos el costado.
Y por último cerramos el tiro de seguido. Vamos a empezar a coser por la parte de arriba. Vamos cosiendo y vamos cerrando el costado del pantalón. Cosemos ahora el otro costado, igual empezamos por la parte de arriba y vamos cosiendo. Fijaros que yo me he colocado unos alfileres justo a la altura de la línea del cuadro para que me vaya coincidiendo y cosemos hasta abajo. Cerramos la entrepierna, hemos empezado por la parte de arriba de la entrepierna. Llegamos al bajo y rematamos. Cerramos ahora la otra entrepierna igual. Empezamos por la parte de arriba y cosemos hasta el bajo de la pierna del pantalón. Ahora hacemos coincidir la costura de la entrepierna, las abrimos con los dedos y terminamos de coser el tiro. Lo hacemos de seguido, empezamos por el delantero y terminamos de coser el tiro de la espada, también el hueco que hemos dejado antes. Ahora vamos a colocar la cintura, fijaros que está planchada con la entretela pegada y la vamos a ir cosiendo por el revés del pantalón. La vamos cosiendo adaptando a los piquetes que lleva. Llevaría unos piquetes para el costado y un piquete para el centro de la espalda, para que los hagáis coincidir. Tenéis que dejar el centímetro sobrante en el inicio y en el final para luego rematarla. Luego la doblamos, remataríamos el lateral, el lado de la cintura, tanto en un lado como en otro. Y luego ya la volveríamos hacia el derecho y la cerraríamos con un pespunte en el borde de la cintura. Vamos a colocar también una goma al pantalón, entonces vamos a rematar los bordes. Doblaríamos 1 centímetro y la dejaríamos rematada. Vamos a hacer los bajos. Fijaros que yo le he remallado alrededor y le he planchado por el primer piquete que lleva, que es el más ancho. Le plancharíamos para hacer el bajo, que resulte más fácil, porque luego le volveríamos a doblar por el segundo piquete para hacer la vuelta del pantalón. ¿Vale? Lleva una vuelta como de 2,5 más o menos. Entonces primero le haríamos como un bajo más ancho y luego ya doblaríamos para hacer el más estrecho. ¿Vale? Le planchamos. Vamos a comenzar a colocar la cintura por el lado del revés, vamos colocándola. Vamos adaptando el recorrido de la cintura al pantalón, nos hacemos coincidir los piquetes que lleva la cintura y vamos cosiéndola por el revés. Es importante que la tengáis planchada, el centímetro y a la mitad, para luego colocarla que se resulte más fácil. Vamos cosiéndola al centímetro. Vale, vamos cosiéndolo por el lado de la cintura. Fijaros que os sobra 1 centímetro de la cintura y tenéis que dejarle libre tanto al inicio como al final. La doblamos a la mitad la cintura. Cosemos el lateral. Fijaros que yo el centímetro le dejo libre sin coser, empezó como a 1 centímetro. Cortamos la esquina, le damos la vuelta hacia el derecho, sacamos con la tijera la esquina, volvemos a hacer lo mismo en el otro lado, la doblamos a la mitad, cosemos el lateral, empezamos a coser la parte de arriba y cosemos hasta abajo sin llegar hasta el final, dejamos como centímetro libre, cortamos la esquina, le damos la vuelta hacia el derecho y con la tijera la volvemos a sacar otra vez. Ahora volcamos la cintura hacia el lado del derecho, del delantero, y empezamos a empezar por el delantero. Fijaros que metemos hacia arriba la costura y con un pespunte al filo, al borde de la cintura, vamos cerrándola. Vamos envolviendo la costura y vamos cerrando la cintura. Es importante que la planchéis, si no, no vais a poder hacerlo bien. Y si os veis que es difícil, pues siempre podéis pasar un hilván para colocar la cintura. Vamos girando la cintura y vamos cerrándola. Con un pespunte al borde vamos
cerrando la cintura. Llegamos al final de la cintura, clavamos la aguja, giramos y cosemos el lateral, volvemos a girar y vamos a pasar un pespunte también a la parte de arriba. Le pasamos un pespunte al borde, todo alrededor para que quede más asentada. Vamos girando la cintura y le vamos pasando un pespunte. Llegamos al otro lado, igual giramos la máquina y rematamos el lateral de la cintura. Y volvemos a girar y ya la dejamos rematada del todo la cintura. Ya tenemos puesta la cintura del pantalón. Vamos a hacer los bajos, le pasamos un pespunte justo al borde de la costura, la parte de arriba del remallado. Vamos girando en lo que es la pata o la pierna del pantalón y le vamos haciendo un pespunte en paralelo. Por eso es importante que le planchéis este bajo porque es más ancho, porque luego lleva una vuelta. Entonces ahora ya le doblamos hacia arriba y le vamos a coser en el costado. Le cosemos ahí justo en la costura y le rematamos para que no se vuelva hacia el revés. Este sería un lado del costado y luego la entrepierna también. Le sujetamos en el lado del bajo. Vale, este sería un lado sería un bajo y luego sería el otro. Vamos a rematar la goma, como he dicho antes. Esta es una goma que lleva ojales, ¿vale? Que se usan para los pantalones para poder adaptar la cintura. Doblamos un lado, la rematamos y ahora doblamos el otro. Vale, ahora ya vamos a coserle un botón chiquitito por la parte interior de la cintura. Tenemos que hacer la parte interior unos ojales, que lo he dicho antes al principio, pero no sé si os habéis dado cuenta, pero hay que hacerle unos ojales como unos 10 centímetros hacia el interior de la cintura. Y ahora le vamos a colocar un botón. Como a una distancia de un par de centímetros del ojal, le colocamos un botón al interior. Y justo por donde hemos hecho el ojal le vamos a pasar una goma. Cogemos un pasador y le pasamos la goma a la cintura. Vamos pasando el pasador por la cintura y vamos estirando el tejido. Procura que la goma no se retuerza, que quede recta. Vale, ya en un lado sujetaríamos con un ojal, estiramos de la goma. Estirar bien para dejarla como la cintura como plana. Esto simplemente es una goma para recoger el pantalón y no se resbale. Vale, os tendrá que quedar así un trocito a cada lado para luego estirar de la goma. Y ya por último le hacemos el ojal y le cosemos el botón al pantalón. Y este ya sería nuestro pantalón terminado. Esta sería la espalda y este sería el delantero.
Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.